Bienvenidos. Mi nombre es Cristian Pérez González, soy enfermero y en esta ocasión hablaremos de los cuidados de enfermería en pacientes con TEC. Vamos a introductorio, decirles que la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de vida se debe a traumatismos que tienen un alto impacto financiero y que hacia estadísticas del año 2000 aproximadamente el 25% de las muertes son por causa traumática, el 50% de estos por accidentes de tránsito. En la epidemiología del TEC, en Chile la primera causa de muerte de la población entre 20 y 40 años. En la población infantil constituye el 3% de las consultas médicas anuales de urgencia. Más de la mitad son por accidentes domésticos. Aprox el 26% ocurren en espacios públicos y el 5% por accidentes de tránsito. El TEC aporta el 50% de las muertes por trauma. De los sobrevivientes a un TEC moderado o grave, entre el 50 y el 100% quedan con alguna disfunción cerebral o secuela, como lo quieran llamar. Y finalmente el trauma vehicular sigue siendo la primera causa en menores de 65 años y en ancianos las caídas. Como definición, el TEC es un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico y o funcional del contenido craneal. Puede haber compromiso de conciencia, con amnesia postraumática y o un síndrome vertiginoso con mareos y vómitos persistentes. También se debe considerar la aparición de cefalea holocránea persistente y progresiva que puede de nuevo acompañarse de vómitos. Ahí tenemos un paciente que claramente tiene un traumatismo encefalocraniano con una tremenda herida en scalp. Hablar un poquitito de la fisiología normal. El 20% del gasto cardíaco está dirigido al cerebro. El flujo sanguíneo cerebral aproximadamente 50 ml por cada 100 gramos minuto. En un recién nacido entre 50 y 55. Y en niños de 5 años aproximadamente 90 ml por cada 100 gramos de cerebro por minuto. El adolescente es similar al adulto y hay variables que por supuesto nos influyen en este flujo sanguíneo cerebral, como lo son el CO2, la temperatura, el oxígeno y la viscosidad del líquido cefalocraniano. Vamos a tener algunos conceptos clave, como lo son la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraniana y la presión arterial media. Aquí tenemos un esquema de la teoría de Monroe-Kelly que tiene que ver con el aumento de la presión intracraniana en relación a la ocupación por una masa, sea cual sea la masa, denominemos la masa, denominemos la sangre, denominemos la edema, aumentando el vaciamiento del flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto, habiendo menor flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Habitualmente, como ven en el primer dibujo, en el que está más arriba, vemos el estado normal con una presión intracraniana normal, donde tenemos a la izquierda los contenidos de sangre venosa y arterial, al medio tenemos el contenido cerebral y al final tenemos el contenido de líquido cefalorraquídeo. En el segundo tenemos un estado compensado de aumento de presión intracraniana, donde tenemos una masa en medio. Esta masa nos indica que estamos ocupando volumen, por lo tanto debemos vaciar el cerebro. ¿Y qué es lo que vacía? Vacía el contenido del flujo sanguíneo cerebral, por supuesto, vacía el líquido cefalorraquídeo y además vacía en sangre venosa y arterial.
Y por último, en un estado descompensado, donde el contenido de la masa ocupa mayormente la cavidad, por lo que aumenta la presión intracraniana, pero a la vez disminuye el volumen venoso y arterial, disminuyendo así el flujo sanguíneo cerebral. Ahora tenemos distintos mecanismos de lesión. Tenemos mecanismos de lesión primaria. Estos son los que se producen por el mecanismo del TEC, donde tenemos los movimientos de aceleración, desaceleración, impacto directo, herida penetrante, herida por proyectil. Es decir, tenemos lo que nos indica la cinemática del trauma de daño que nos pueda haber causado en nuestro cerebro, ¿ya? Eso se refiere a la lesión primaria, o sea, la producida por el evento traumático. Aquí tenemos una foto de un traumatizado. Y la lesión secundaria. La lesión secundaria se refiere a algunas complicaciones tardías que pueden surgir por el tratamiento inadecuado de la lesión primaria. Aquí tenemos epilepsias post-TEC, brecha osteomeningia, síndromes postcontusionales, etc. Y se refiere al daño que es causado producto del no tratamiento de las lesiones primarias o del tratamiento inadecuado de las lesiones primarias. También tenemos clasificaciones de traumatismo encefalocraniano por mecanismo, abierto o cerrado, en relación a la pérdida o no de líquido cefalorraquídeo. También lo tenemos en relación a gravedad, clasificado como leve, moderado y severo. Esto en relación al Glasgow, y el Ministerio de Salud propone valores para el Glasgow y definiciones claras para los TEC leve, moderado y severo. Según morfología, podemos tener fracturas con hundimiento, podemos tener también una fractura de base de cráneo que vamos a valorar al examen físico cuando observemos que tenga equimosis periorbital o retroauricular. También a las imágenes vamos a tener lesiones focales o daños difusos, con lesiones difusas. Y aquí vamos a tener el esquema que nos encierra todo lo que ya hemos dicho, donde tenemos la injuria primaria o el daño primario, que es el daño inmediato al trauma, la injuria secundaria, que es el daño posterior al trauma. Aquí se producen, si vemos hacia la izquierda, eventos sistémicos como hipotensión, hipoxia, lo que me va a generar isquemia. Y hacia la derecha vemos los eventos intracraneales con alteración del flujo sanguíneo cerebral, con alteración del metabolismo cerebral, donde tenemos el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo cerebral alterado, y además tenemos una respuesta inflamatoria que es el efecto masa. Todo esto nos va a producir edema cerebral. Al final, la isquemia, por los eventos sistémicos y por los eventos intracraneales del edema, nos va a producir hipertensión endocraniana. Ahora, para la evaluación neurológica, el pilar fundamental en el servicio de urgencia es el uso de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, en 3 ítems, nos va a entregar una visión general de lo que es el estado neurológico del paciente. Los 3 ítems son respuesta ocular, con puntaje de 1 a 4, desde apertura ocular espontánea hasta sin respuesta, desde mejor respuesta motora, que va desde obedecer órdenes simples hasta ninguna respuesta,
de 6 a 1. Y por último, la respuesta verbal, que va desde la respuesta orientada hasta ninguna respuesta, de 5 a 1 en puntaje, teniendo una escala entre escala verbal, motora y respuesta ocular, un puntaje máximo posible de 15 y un puntaje mínimo posible de 3 puntos. En lo que respecta a enfermería y traumatismo cefalocraniano, vamos a tener hallazgos en la valoración inicial, como por ejemplo el patrón ventilatorio alterado, apnea, chain stop, gasping, que nos puede indicar signos de enclavamiento, bradicardia, hipertensión arterial creciente por aumento de la presión intracraniana, que va en relación al primer punto, hipertermia progresiva, taquicardia e hipotensión. Disminución del nivel de conciencia, por lo tanto debemos evaluar el Glasgow constantemente para ver cambios. Cefalea intensa con alteraciones motoras, vómito explosivo, y en fractura de base de cráneo, como hay una ruptura de las meninges, podemos observar pérdida de líquido cefalorraquídeo. Además también podemos encontrar otras cosas como otorrea, rinorrea, y los signos clásicos de la fractura de base, que son la equimosis periorbital y la retroauricular. En lo que respecta a cuidados de enfermería, aquí nuevamente nos vamos a basar en el ABC, y este ABC se va a ir deteniendo en los lugares que tengamos más alterados, por supuesto. Por lo tanto, debemos siempre mantener una vía aérea permeable, con control de la columna cervical e inmovilizadores laterales, hasta que no se descarten lesiones. Siempre, inicialmente, debemos administrar oxígeno en altas concentraciones en el tratamiento inicial del TEC, para después evitar la hiperoxigenación por la consecuente vasoconstricción de las arterias cerebrales, lo que al final, si hiperoxigenamos, nos va a producir un espasmo del vaso, y eso va a producir menor perfusión. Por lo tanto, lo ideal es mantener la gasometría arterial dentro de parámetros normales y no hiperoxigenar, como se pensaba antiguamente. Si es preciso realizar procedimientos como intubación orotraqueal o sugerir al equipo médico siempre hiperoxigenar, por supuesto, antes del procedimiento, y sedoparalizar para disminuir el aumento de la presión intracraniana. Hay que recordar que la laringoscopía produce aumento de la presión intracraniana, por lo tanto, ese paciente debe estar sedoparalizado de manera óptima. Debemos asistir la intubación en pacientes con Glasgow menor a 8 o cuando los reflejos protectores de la vía aérea estén abolidos, como por ejemplo el reflejo de la tos. Ojo con la instalación de sonda nasogástrica ante la sospecha de fractura de base de cráneo. Cuando nosotros sospechemos una fractura de base de cráneo, siempre debemos instalar una sonda orogástrica. Siempre. Ahora también en el C vamos a tener la instalación de vías venosas de calibre moderado o grueso para la administración de fluidos, evitando el aporte excesivo de volumen que contribuye al edema. Y aquí claramente nos vamos a enfocar en el edema cerebral, que nos va a aumentar la presión intracraniana. Dentro de los cuidados de enfermería también está la preparación y administración de soluciones hipertónicas, según indicación para el manejo de la presión intracraniana. Mantener la monitorización continua, monitorización electrocardiográfica, presión arterial, saturación de oxígeno y temperatura. Recuerden que los pacientes con traumatismo encefalocraniano pueden hacer alzas térmicas. Por lo tanto, la temperatura es un parámetro que no debemos olvidar de medir. Evaluar constantemente el nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow y documentar los cambios, porque podemos aumentar
puede estar aumentando el daño y debemos estar atentos a los cambios que se produzcan para así poder cambiar la terapia o, si es necesario, darle mayor prioridad al traslado de este paciente a un centro de mayor complejidad para que sea atendido por un neurocirujano. Mantener la cabeza siempre en posición neutra y elevada a 30 grados. Esto favorece el drenaje venoso cerebral y es una medida física para disminuir el edema. Otro punto es que cuando tenemos a un paciente que está con la vía aérea manejada de manera invasiva, o sea, con un tubo orotraqueal, debemos evitar la compresión yugular. Recuerden siempre que las fijaciones de los tubos orotraqueales son por sobre las orejas y no bajo la oreja, es decir, por el cuello. Si nosotros fijamos los tubos orotraqueales bajo la oreja, vamos a comprimir en el cuello. Por lo tanto, vamos a disminuir el paso de sangre por las carótidas hacia el cerebro, lo que nos va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y finalmente vamos a perjudicar este estado de traumatismo encefalocraniano. También tenemos la administración de la terapia indicada, las soluciones hipertónicas, anticonvulsivantes, por supuesto la restricción de fluidos en relación al edema, manejo de la hipertermia y, por último, la toma de muestras para exámenes de laboratorio que, por supuesto, en APS probablemente no cuenten, pero que sí tienen que estar pensando en que eso en algún momento lo van a hacer. Lo ideal es tomar gasometría arterial para evaluar la presión arterial de oxígeno y de CO2, para así mantener documentado que existe una buena oxigenación en la sangre y así una buena perfusión tisular. Finalmente, darle las gracias por haber escuchado esta clase. Espero haya sido de su agrado y le haya ayudado a aclarar algunos conceptos, más que nada de enfermería, porque en las clases de TecMédicas tienen que haber visto mucho más profundo los, los tópicos de fisiopatológicos del TEC, pero a mí me interesa que en estas clases de enfermería ustedes puedan unir la fisiopatología a los cuidados y así que también ustedes mismos puedan deducir en relación a los conceptos fisiopatológicos los cuidados que debemos tener en el paciente con TEC. También mencionarles que en un paciente que tiene un TEC grave no debemos demorar el traslado para que así se le dé atención por los especialistas que son neurocirujanos o neurólogos que van a entregar el tratamiento definitivo al problema del paciente. Es por eso que debemos preocuparnos de la gestión, de la correcta gestión del traslado y que sea lo más rápido posible. Nuevamente agradecerles por haberme escuchado, que estén muy bien, muchas gracias.